En estos días de confinamiento y de sobreinformación, son incontables las veces que tenemos que enfrentarnos a noticias que carecen de cualquier tipo de rigor científico. Falsas noticias que lo único que pretenden es desinformar y confundir. Lo malo es que no siempre resulta sencillo discriminar entre estas falsas noticias, entre estas fake news y las noticias de verdad. Porque estas noticias falsas suelen estar más o menos bien construidas, suelen ser atractivas y suenan bastante verosímiles. Hoy te queremos hablar de una de estas noticias. ¿Será cierto que el coronavirus fue creado en un laboratorio? ¿Es un arma creada por unos científicos malvados para desestabilizar Occidente? Quédate, que te lo vamos a contar. Lo primero que quiero decirte es que nada de lo que vamos a contarte se apoya en la opinión. Aquí vamos a hablar de ciencia, de qué han descubierto los científicos en estos últimos meses y de cómo lo interpretan, sobre todo desde el punto de vista de la genética. Por otro lado, también tienes que saber que no es la primera vez que ante un brote de una enfermedad o ante la aparición de un nuevo virus se disparan teorías conspirativas. Pasó con la pandemia de SIDA a finales del siglo XX o pasó con la pandemia de gripe. Igual que hace siglos, cuando nuestros antepasados se enfrentaban a un hecho que no eran capaces de explicar, como la salida del sol cada mañana o la alternancia de las estaciones, como digo, igual que en esos momentos asumían la presencia de un ser divino que movía los hilos, estas teorías conspirativas actuales surgen cuando nos enfrentamos a un hecho de un origen desconocido. La diferencia es que en la actualidad, cuando la ciencia es capaz de encontrar una respuesta a ese origen, hay quien insiste, quien sigue insistiendo en su explicación esotérica. Pero veamos qué es lo que dice la ciencia. El virus SARS-CoV-2, que es como se llama este coronavirus, es el responsable de causar un tipo de neumonía que empezó a reportarse en el mes de diciembre del año pasado, del año 2019, en Wuhan, China. Desde muy pronto, el causante de la enfermedad fue aislado y su genoma fue secuenciado. Así, se pudo ver que su genoma tenía un tamaño de unos 30.000 nucleótidos. Ya sabes, esas estructuras, esas unidades estructurales, los nucleótidos, que son como los ladrillos que conforman todo el genoma. También el nuestro, ¿eh? El análisis de estos primeros genomas nos permitió afirmar que, en efecto, se trataba de un coronavirus y que, además, se parecía muchísimo a otro coronavirus que ya se conocía y que se sabía que infectaba a los murciélagos. Como digo, disponemos de esta información casi desde el principio de todo esto, mucho antes incluso de que la enfermedad fuera declarada una pandemia. Pero es que a día de hoy contamos con una cantidad de información genética sobre el virus que es enorme. Nunca en la historia de la ciencia, un hecho cualquiera, había sido capaz de generar tanta cantidad de información científica como ahora. Hay miles de grupos de investigación en todo el mundo buscando respuestas en torno al coronavirus. Y en estos meses se han publicado cientos de artículos en revistas científicas de impacto internacional. Por lo que respecta a la secuencia del genoma del virus, existe un proyecto de código abierto llamado NextStrain que están siendo actualizados continuamente con los datos que los científicos de todo el mundo están generando sobre el genoma del patógeno para que cualquiera los pueda utilizar en su laboratorio. Esto es fundamental para entender cuestiones de tipo epidemiológica y para desarrollar estrategias comunes que nos permitan luchar contra el virus. A día de hoy, este proyecto recoge más de 3.500 genomas de coronavirus extraídos de enfermos de todo el mundo. Y esto nos permite tener una visión bastante completa de qué es el virus y cómo está evolucionando. ¿Y qué es lo que podemos saber a partir de esta secuencia? Pues una de las cosas más importantes que la secuencia del genoma del virus nos han permitido saber es que este entra en la célula humana a través de una proteína que se llama AC2 o ECA2, traducido al español, una proteína que es producida en el pulmón, pero también en otros tejidos, como el riñón o el sistema nervioso central. Lo curioso es que los análisis computacionales que se han llevado a cabo nos han permitido ver que la unión entre la proteína del virus y la proteína de la célula humana no es perfecta. Es una unión que podríamos decir de baja afinidad. Y este es uno de los hechos que hacen que la comunidad científica internacional se decante por el hecho de que el virus no es de creación humana. Si lo fuera, si el virus se hubiera creado en un laboratorio, podríamos decir que ha sido una auténtica chapuza. No tendría sentido, no tiene sentido fabricar un virus que entrara en la célula diana de una manera tan poco eficiente como lo hace este coronavirus. Además, si se creara un virus en el laboratorio, este no se crea de la nada. Lo que habría que hacer, lo que se hace en condiciones normales, es coger un virus modelo de los que ya existen e introducirle
ciertas modificaciones para dar lugar a ese arma que queremos crear. Pues bien, el análisis de estos genomas ha permitido crear que el nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2, no comparte el esqueleto de los otros beta coronavirus conocidos como son los que dan lugar a enfermedades como el SARS o el MERS. Así que lo que está claro es que este virus no fue creado en un laboratorio. Esto no quiere decir que lo sepamos todo sobre él, sobre su origen y sobre su evolución. De hecho, la gran pregunta ahora es, ¿el virus saltó del murciélago al hombre y empezó a evolucionar en este hasta alcanzar la forma actual? ¿O alcanzó la forma actual en el murciélago y después saltó al hombre? Para responder a estas preguntas habrá que secuenciar muchos más genomas, incluso de los coronavirus presentes en los animales, no solo en los murciélagos, ojo, sino también en otros, como el pangolín, que ha podido actuar como huésped intermedio. También será importante tratar de encontrar a las formas más primitivas del virus en el hombre, aquellas que dieron lugar a los primeros casos. Como ves, todavía hay muchas preguntas por resolver, pero lo cierto es que los científicos de todo el mundo están haciendo un trabajo inmenso. Ayudémosles en la medida de nuestras posibilidades y pongamos el altavoz en sus logros y no en las mentiras y bulos que recibimos a diario.